Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie El Camino del Jedi, presentada por nuestro amigo de la casa, Nicolás Espinosa, donde reflexionaremos en el episodio titulado El lado oscuro de la fuerza. ¿Dónde surgió el lado oscuro en nuestra era? ¿Y será que nos toca lidiar contra algún lado oscuro de la fuerza en nuestra realidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Has tenido que lidiar con la oscuridad absoluta. Has tenido que enfrentar una situación en la que realmente no existía ni siquiera un mínimo rayo de luz. Un apagón total. ¿Cómo te sentiste en ese momento en el que por distintas razones, quizás un corte de electricidad, quizás estabas en un bosque de noche, muy oscuro, sin mucha luz de luna, y tuviste que lidiar y enfrentar una situación de absoluta oscuridad? ¿Cómo se sintió? ¿Fue un momento cómodo? ¿Fue un momento que te otorgó seguridad, tranquilidad? ¿Será que quizás te sentiste desvalido? ¿Quizás confundido? Evidentemente que la oscuridad tiene eso. Nos puede confundir, nos puede desorientar, nos puede generar temor, incluso nos puede generar incertidumbre. En la oscuridad todo es más difícil. Es más difícil orientarnos, saber a dónde tenemos que ir. En la oscuridad es difícil saber dónde podemos recurrir a algunos implementos, elementos que nos podrían ayudar a movernos. En la oscuridad podríamos tropezarnos con algún mueble o con alguna piedra. Eso es lo que de alguna manera trae la oscuridad cuando aparece muchas veces como una intrusa sin que nosotros se lo pidamos. Y en capítulos anteriores presentamos esta idea de que en Star Wars, La Guerra de las Galaxias, este film del que hemos estado hablando, existen dos bandos. Hablamos de que existía el bando luminoso o el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Y cómo de alguna manera estos dos bandos generaron un conflicto muy poderoso, interno, en este personaje principal que hemos estado ahondando, que fue Anakin Skywalker. Pero además vimos que este conflicto que se presentaba entre estos dos bandos en un film de ficción, de alguna manera tenía cierta relación, cierta similitud interesante con un conflicto cósmico del que sí hemos sido parte. Este gran conflicto entre Miguel y el dragón, como lo define Apocalipsis 12, el cual te quiero invitar a que volvamos a leer. Apocalipsis 12, versículo 7 aproximadamente hasta el versículo 9. Que dice así: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra.
Apocalipsis entonces nos reveló hace un par de capítulos atrás que este conflicto interno que detallábamos en algunos capítulos atrás había tenido un origen en una galaxia muy lejana, ¿cierto? En el cielo, hace muchos años atrás, entre estos dos bandos, uno de ellos Miguel, que representa a Cristo, y el otro el dragón y sus ángeles, que es básicamente el diablo o Satanás. Pero ¿cuándo fue que este conflicto, que se dio en una galaxia muy, muy lejana, hace muchos años atrás, llegó hasta nosotros como humanidad? ¿Cuándo fue que este conflicto pasó desde esa dimensión hasta nosotros? Hasta que nosotros como humanidad tengamos que enfrentarnos con estas dos posibilidades, la luz, el lado luminoso y el lado oscuro. Génesis evidentemente nos puede dar alguna pista y te quiero invitar a que primero leamos Génesis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 al 25. Y vamos a reconocer a través de este capítulo y el capítulo 3 de Génesis cómo se fue dando este primer conflicto que tuvieron que vivir los primeros seres humanos. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría el este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró en ellos ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se le presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Génesis 2 nos ofrece una introducción para reconocer algunos datos importantes previos al primer momento en que el hombre y la mujer deben enfrentarse a este primer gran conflicto entre lo bueno, lo malo, entre lo luminoso y lo oscuro. Y algo interesante es que Dios primero le da una indicación al hombre que es: puedes comer de todos los árboles que he puesto en el Edén, menos de uno.
Y además, al crear al hombre y a la mujer, se dice que estaban desnudos pero que no sentían vergüenza de aquello. Muy interesante. Ahora sí seguimos con Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Estas fueron las consecuencias de aceptar entrar en esta dimensión nueva que este hombre y mujer originario no conocían. Conocer la vergüenza, el miedo, la confusión, la culpa y el dolor. Luego el relato revela que el futuro para la mujer iba a ser muy doloroso, sobre todo al parir. Y para el hombre también al trabajar la tierra iba a ser doloroso y iba a ser de mucho esfuerzo. Por lo tanto, sin duda que el aceptar este lado oscuro en la vida de ellos, al aceptar este desafío que pone la serpiente de decirles: coman, no pasa nada, trajo consigo vergüenza, miedo, confusión, dolor y culpa. Porque además el hombre empieza a culpar a la mujer empieza a culpar a la serpiente, y sin duda una cadena de cosas negativas son atraídas a través de esta participación de la oscuridad que no existía para ellos hasta ese momento. Pero además de ellos, además de Adán, Eva, todos los que les hemos sucedido, todos los que hemos descendido después de ellos, hemos tenido que lidiar con estas mismas consecuencias. Cada vez que de alguna manera nos enfrentamos a la dinámica que tiene este mundo, donde muchas veces estamos delante de situaciones que tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo, nuestra vida se ve llena de vergüenza, miedo, confusión, culpa, dolor. Sin duda, lamentablemente, Adán y Eva nos dejaron esta herencia, que es el tener que lidiar constantemente contra o con dos posibilidades. Y muchas veces nosotros, sin decidirlo y sin cometer ningún error, cae sobre nosotros la consecuencia de esta dimensión donde existe la oscuridad. Muchas veces somos llenos de culpa, de dolor, de vergüenza, de miedo, sin nosotros haber cometido ningún error. O muchas veces somos nosotros quienes cometemos errores que traen vergüenza, miedo, confusión, dolor, culpa a la vida de otra persona que es totalmente inocente. Es parte de la vida que estamos viviendo en esta tierra. Y fue una consecuencia de este gran conflicto que existió entre Miguel y el dragón, y que luego cayó sobre esta tierra
Y lamentablemente nuestros padres, el origen, los primeros humanos también decidimos caer. Pero quiero invitarte a que podamos revisar dos casos, dos ejemplos de algunos seres humanos que existieron en el pasado, en nuestro pasado, y que tuvieron que lidiar también con el lado oscuro de la fuerza. El primero de ellos fue rey de Israel, músico y parte también de la genealogía del mismo Jesús. Estamos hablando de David, quien además escribió algunas piezas, algunas partes que están detalladas en la Biblia, como los Salmos. David fue un referente para el pueblo de Dios. Fue un referente y ha sido un referente para todos los que lo han seguido, todos los que vinieron después de él. Sus escritos, sus hechos, sus palabras, su valentía marcaron su historia. Pero vamos a revisar un episodio en el que David tuvo que lidiar contra esta batalla interna de la que hemos estado hablando, donde se vio delante de este lado oscuro, y vamos a ver cómo lidió con aquello. Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a leer el capítulo completo porque es una historia muy interesante acerca de la vida de David. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabía que les disparaban desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset?
¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. En algunos espacios de la Biblia y particularmente en Hechos, capítulo 13, versículo 22, se cita a Dios donde él menciona que David era un hombre conforme a su corazón. Incluso algunos autores, algunos escritores dicen que David era considerado perfecto delante de Dios. Sin embargo, esto no lo eximió de tener que lidiar contra sus propios demonios, contra su lado oscuro. Como vimos en Génesis, desde esa época los primeros humanos tuvieron que enfrentarse a esta guerra de dos bandos, que primero tuvo que ver con un tentador, un acusador que era esta serpiente. Pero luego de esta guerra, como vimos también en el caso de Anakin, se llevó hacia nuestro interior. Y de alguna manera David tuvo que lidiar con esta posibilidad de hacer algo que trajo vergüenza, miedo, confusión, culpa y dolor a su vida. Después el relato en 2 Samuel 12 nos muestra que David fue de alguna manera increpado por Dios a través de un profeta y reconoce y se da cuenta de que había cometido un tremendo error. Pero sin duda David, que era considerado conforme al corazón de Dios, tuvo también, a pesar de su categoría, que lidiar contra el lado oscuro. Y fue tal la tentación y fue tal la influencia de este lado oscuro en su ser, que no solo tomó la mujer de un hombre que estaba casado, no solo la miró, la codició, la tomó para sí, se acostó con ella, y luego, con el fin de no tener que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, prefirió matar a este hombre que era totalmente inocente y fiel a él, completamente fiel y noble. Una muerte injusta, una muerte sin razón, o con la única razón de poder quitarle encima esta culpa. Finalmente, cuando nosotros dejamos pasar el lado oscuro a nuestro corazón, a nuestra alma, empiezan a suceder cosas que van de manera consecutiva afectando nuestro corazón y nos van llevando a caer cada vez más hondo. Y así fue, lamentablemente, el caso de David. Y con respecto a Urías era una persona ante esta situación totalmente inocente. Sin embargo, el ser parte de este mundo no lo excluyó de que otra persona que sí había cometido un error, que sí ya había pecado contra él, además decidiera matarlo y poner en riesgo su vida y su familia solo por ambición, solo por deseo de tapar su culpa. De alguna manera Urías recibió la influencia del lado oscuro de la fuerza sin él haber hecho nada. Esa es la realidad en la que estamos en este mundo. Muchas veces vamos a ser nosotros David. Muchas veces vamos a ser nosotros los que cometamos un error y nos dejemos llevar por el lado oscuro de la fuerza. Y esto nos lleve a afectar la vida de otros, o muchas veces otros
que se están dejando llevar por este lado oscuro van a afectar nuestra vida sin que nosotros seamos culpables ni responsables de absolutamente nada. Un caso similar a este es el de Job. Y quiero invitarte a leer la historia de Job, al menos el primer capítulo de su libro, para que veamos cómo también este lado oscuro, que fue sin duda gatillado por este enemigo, el enemigo de Miguel y sus ángeles, el dragón o el diablo o Satanás, seguía haciendo de las suyas y también afectó la vida de Job. Quiero invitarte a que veamos cómo la vida de Job se vio afectada por este lado oscuro. Dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles, o los hijos de Dios, debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro y le dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. No sé si te ha tocado en la vida vivir algo similar a lo que vivió Job. Esas situaciones de la vida en las que algo terrible te sucede
Y antes de que eso que está sucediendo terrible termine de suceder, viene otra situación y otra y otra. Y pareciera que la vida solo te azota con sus calamidades, con sus dificultades. Esto también hace parte de esta guerra entre Miguel y el dragón. Esto también hace parte, indudablemente, de la influencia que ha tenido el hecho de que Satanás haya sido desterrado a esta tierra. Sin duda, muchas veces nuestra vida está llena de situaciones así, en las que en realidad nosotros somos personas que buscamos a Dios, que tratamos de hacer lo correcto, pero también nos toca recibir mal. ¿Te has sentido como David? ¿Te has sentido como Job? ¿Has sentido que como David has dejado que te domine el lado oscuro y que ante las tentaciones cedes y terminas causándote daño a tu vida y a la vida de los demás? ¿O te has sentido como Job, que tu vida se llena de situaciones muy complejas, terribles, difíciles y no paran y son una tras otra? Y pareciera que todo invita a renegar de Dios. ¿Será que esta era de oscuridad de la que somos parte se acabará alguna vez? Jesús tiene la respuesta de esto. Y te quiero invitar a leer Mateo 13, del versículo 24 al 30, para que veamos cuál es la respuesta que Jesús da a esta situación. Dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo, se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átela en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta parábola de alguna manera busca explicarnos lo que sucedió hace mucho tiempo atrás en una galaxia muy muy lejana. Dios, o Miguel, quiso sembrar una buena hierba. Quiso sembrar una buena hierba en nosotros, en ti, en esta tierra. Pero este enemigo, el dragón, puso la cizaña. Y no contento con haberse enfrentado a Cristo en el cielo, buscó también sembrar esta mala hierba en nosotros. Y lamentablemente desde Adán y Eva hasta hoy, Jesús nos dice que vamos a tener que crecer con esta cizaña o esta mala hierba en nosotros. De alguna manera esta mala hierba nos va a hacer correr el riesgo de contaminar nuestra vida. Muchos van a perderse del camino. Pero nos da la esperanza y dice que va a llegar el día de la siega, donde Él va a retirar esta mala hierba, esta cizaña, esta contaminación de nosotros. Por lo tanto, aún nos toca esperar. Aún nos toca aguardar hasta ese día. Pero ojalá que el lado oscuro no nos consuma. Ojalá que el lado oscuro no nos confunda. Y que si algún día nos hace caer esta mala hierba, que si algún día esta mala hierba, al igual que David, nos hace tropezar en la vida, podamos recordar las palabras de David después de caer, que están escritas en el Salmo 51, del versículo 16 al 17. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu
quebrantado y arrepentido. Que así sea cada vez que el lado oscuro toque nuestra vida. Y bueno, amigos, llegamos al final de este episodio que de corazón esperamos haya sido importante, relevante para tu vida. Y si quisieras acceder a más contenido de nuestra comunidad, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar pendiente, estar sintonizado con todo lo que estamos compartiendo desde Somos Condominio. Y si quisieras conocer más sobre nuestra comunidad, estar más cerca, en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como Somos Condominio, y también nos puedes encontrar en Spotify. Y si en algún momento quisieras acercarte a nuestra comunidad y ser parte de nuestros servicios, de nuestros encuentros presenciales, ahí mismo en Instagram en particular puedes acceder a la información de el lugar donde nos juntamos, los horarios y todos los detalles que tienen relación con nuestros encuentros presenciales. Así que nada, dejarte un abrazo, un saludo, espero que hayas disfrutado de este contenido y nos vemos en una próxima.